Dice la Escritura, Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto le dijo al Señor a uno que lo quería seguir. Pero esto habla de la verdad en el mundo espiritual, lo que Cristo sufre, porque dice que Él es desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. Y así el Señor es experimentado en quebranto y varón de dolores y desechado entre los hombres, y como que escondimos de él el rostro. Dice que fue menospreciado y no lo estimamos. Él es menospreciado por la multitud, él es menospreciado por los hombres, y él es menospreciado por la mayoría de los que dicen seguirlo, y por la mayoría de los que dicen creerle, porque dice que está cercano él a sus bocas, pero lejos de sus corazones. Así el Señor no tiene dónde recostar su cabeza. Pero cuando el Señor está hablando esto, no está hablándolo desde el punto de vista físico, como el hecho del dormir, porque el dormir es algo que el Señor podía hacerlo en cualquier lugar, y ciertamente no tenía casa donde vivir en un lugar específico, sino que vivía donde lo tomaba la noche, porque esta fue la función que él vino a hacer, este fue el trabajo que él vino a hacer, a predicar el Evangelio y a hacer la obra gloriosa de redención en la cruz, a salvar al hombre, no a descansar en la tierra, no a vivir en una casa específica, no a hacer una vida en la tierra como la vida de los hombres. Y todo el que quiere seguirlo debe de ser así, porque dice que el discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo más que su señor, pero que todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Pero que estaba diciendo el Señor estaba hablando de un recostar su cabeza espiritualmente, porque esto es el descanso del Señor. Recostar su cabeza es descansar para poder dormir, para poder reposar el cuerpo, pero el Señor estaba hablando espiritual, porque el Señor, todas sus palabras son espirituales, sus palabras son espíritu y son vida, no son terrenales, y no habla nada en vano, no habla nada para la carne, sino que todo lo que habla, lo habla para el espíritu. Así el Señor estaba diciendo que él necesitaba recostar su cabeza, pero que no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Cómo recuesta su cabeza el Señor? ¿Y dónde recuesta su cabeza el Señor? El Señor descansa en un corazón que lo pueda recibir. El Señor descansa en un hombre que lo pueda escuchar, para que ese hombre sea transformado a su imagen. El Señor descansa con el hombre. Allí está su reposo y allí está su delicia. Dice que Él se regocija en la parte habitable de la tierra, y sus delicias son con los hijos de los hombres. Sus delicias no son con los hijos de los hombres vanos. Él se regocija en la parte habitable que hace su voluntad. Él se regocija en la parte habitable que le agrada. Él se regocija en la parte habitable que vive su justicia, que vive su amor, que vive su santidad. En esta parte habitable de la tierra, y sus delicias son con los hijos de los hombres que lo imitan. Sus delicias son con los hombres que son como Él, porque Él hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, porque puso su corazón en el hombre. Siendo así, Él se deleitó en el hombre que hizo su imagen y su semejanza, y allí en ese hombre descansó, porque se paseaba en el huerto del Edén, dice que al aire del día, buscando a Adán, porque reposaba con el hombre. No reposar del cuerpo, no reposar de cansancio, porque Dios no se cansa con cansancio físico, porque Él es Dios, y Él no tiene un cuerpo como el de nosotros, sino que Él es Dios, y Él es el creador de todas las cosas. Él no conoce cansancio, Él no se fatiga con cansancio, sino que descansa, reposa en su deleite, en su recreo, en su regocijo, en su agrado con el hombre, agradándose de la acción del hombre, agradándose del corazón del hombre, agradándose de la vida del hombre. Es que Él descansa. Por eso es que Él buscaba a Adán, porque lo hizo a su imagen y a su semejanza, y reposaba conversando con él, se alegraba conversando con él como con nadie, se alegraba y descansaba y se regocijaba conversando con él. Allí está su delicia y allí está su descanso, y allí Él recuesta su cabeza. Y por eso el Señor dice que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza, porque no había hombre entre los hombres de la tierra en quien pudiera Él recostar su cabeza para conversar con Él, para platicar de las cosas celestiales, para platicar como uno mismo, para platicar con uno que es como Él mismo, y que siente como Él y que piensa como Él, porque tiene su corazón y porque ha sido transformado a su imagen y a su semejanza. Este es el deleite del Señor, este es el regocijo del Señor, y este es el descanso del Señor. Allí el Señor recuesta su cabeza. De lo contrario, el Señor no puede descansar
trabajar en aquel hombre, sino que el Señor va a trabajar para transformar a ese hombre, para que ese hombre sea transformado de su imagen a su semejanza, porque esto no le da al Señor descanso, esto fatiga al Señor, como el Señor le dijo al pueblo cuando le dijo que lejos de darle allí alegría, más bien lejos de darle allí holocausto, lejos de ofrecerle lo que debían de ofrecerle, más bien lo fatigaron con sus cargas, lo fatigaron con sus muchos pecados, lo cargaron al Señor, que quiere decir que lo fatigaron, en vez de darle descanso, sus corazones lo que hicieron fue fatigar al Señor con sus muchos pecados, no fatigarlo con cansancio de cuerpo, sino espiritualmente hablando, causándole molestia, causándole trabajo para tener que ahora redimirlos, rescatarlos, hacer un trabajo con ellos para poder corregirlos, para poder transformarlos. Y esto es trabajo espiritual, esto es trabajo del corazón. Y el Señor lo que busca es un descanso, porque primero trabaja para después poder descansar, así como trabajó y dice que hizo el cielo y la tierra y todas las cosas que en ellos hay en 6 días, en 6 tiempos de la creación, no días de 24 horas, y al séptimo día, al séptimo tiempo, descansó el Señor en la obra que había hecho, descansó en el hombre, en el sello de su creación, y el Señor primero trabaja para después poder descansar. No es que se va a pasar todo el tiempo trabajando, no es que se va a pasar todo el tiempo redarguyendo al hombre, no es que se va a pasar todo el tiempo corrigiendo al hombre, no es que se va a pasar todo el tiempo contendiendo con el hombre, como dice que mi espíritu, el espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Qué quiere decir? Que Dios contiende con los moradores de la tierra, como dice también la Escritura en la profecía de Osea, que Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El Señor no descansa con los moradores de la tierra, sino que contiende contra ellos. El Señor no tiene recreo, el Señor no tiene alegría con el hombre, sino que lo que tiene es enojo, indignación, lo que tiene es molestia, lo que tiene es carga en su corazón, lo que tiene es trabajo. ¿Por qué? Tiene trabajo por el amor que él tiene por el hombre. El amor que él tiene por el hombre lo hace trabajar. El amor por el hombre lo hace ejercer las obras. Por eso que el Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Cuando le dijeron que en el día de reposo, porque sanaba y demás cosas, el Señor dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¿Pero por qué? Porque el Señor trabaja para redimir al hombre. El Señor trabaja corrigiendo al hombre. Es carga para el corazón de Dios. El Señor trabaja redarguyendo al hombre. El Señor trabaja castigando al hombre para poder corregirlo, para poder hacerlo entender de una u otra manera. El Señor trabaja continuamente. ¿Qué quiere decir? Que no tiene descanso, no tiene regocijo, no tiene allí un sustento con el hombre, no tiene un agrado, no se agrada con el hombre, sino que está cargado su corazón por el amor que tiene por el hombre. Porque él podría decir, bien, dejo al hombre en sus pecados y en sus iniquidades, solo le hablo, si no quiere hacer caso, ya me voy. Pero no es así, sino que el Señor continuamente trabaja, porque esta es la voluntad de Él, que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad, porque no vino Él para perder las almas, sino para salvarlas, y si vino para salvarlas, debe trabajar continuamente, para que continuamente el hombre sea corregido, edificado, redarguido, para que el hombre sea transformado, pero por el hombre no entender. Hace a Dios trabajar más de la cuenta, por el hombre no entender, carga a Dios más de la cuenta, carga a Dios con sus muchos pecados, con sus muchas iniquidades, carga el corazón de Dios con sus muchas injusticias, guiándose por sí mismo, con sus muchas terquedades, con sus muchas soberbias. El hombre carga el corazón de Dios y Dios trabaja para hacer salir al hombre de su injusticia, para hacer salir al hombre de su iniquidad. Y lejos de que el hombre le dé a Dios descanso, le da carga de trabajo, le da sobrecarga de trabajo. Y por eso el Señor no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor no tiene un corazón prácticamente que pueda escucharlo, sino que cada cual se escucha a sí mismo. Porque allí empieza el descanso del Señor. Este es el principio, este es el inicio del descanso del Señor. Que el corazón del hombre esté dispuesto para escuchar al Señor y esté dispuesto para trabajar en lo que el Señor le habla. ¿Cómo se escucha el Señor? Buscando de Él y preguntándole a Él qué está mal, qué está bien en su vida y qué debe de hacer,
sabe cómo buscarlo, y entonces Dios se le manifestará al hombre y le hablará. Pero aquel corazón que ya sabe lo que debe de hacer según él piensa que sabe, y aquel corazón que ya tiene como conocimiento lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios según él piensa que tiene como conocimiento, porque lo aprendió de su propio entendimiento, porque lo aprendió de otros que erradamente le enseñaron, porque lo aprendió de letra muerta. Este que tiene ese falso conocimiento, este que tiene esa falsa creencia, este no puede escuchar la voz de Dios. Su corazón está endurecido y es como una piedra, y el Señor no puede recostar su cabeza en una piedra. Necesita alguien una almohada para recostar su cabeza y poder descansar, no una piedra, porque una piedra no hace descansar la cabeza, más bien le da molestia, le causa molestia, pero una almohada sí lo hace descansar. ¿Y qué es una almohada en el sentido espiritual en el corazón del hombre? Un corazón que se despoje de todo lo que cree, que se despoje de todo lo que piensa, para que ahora pueda escuchar la voz de Dios, para que pueda entender la voz del Señor. Dice así que nosotros debemos de llevar cautivo, o sea, prisionero, no dejarlo libre, todos nuestros pensamientos, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el hombre quiere escuchar a Dios, pero su corazón está cargado de muchos pensamientos, su corazón está cargado de sus propias ideas, su corazón está cargado de sus propios criterios, su corazón está cargado de su propia doctrina, de su propia enseñanza que sacó de teología, que sacó de otro, que sacó de una escuela, que sacó de una forma de pensar vana. Su corazón está cargado. Ese corazón no está libre para escuchar al Señor. Esos pensamientos están libres, esos pensamientos no están cautivos, no están prisioneros, y el corazón está libre para hacer lo que quiere con todos sus pensamientos. Y cuando esto es así, el Señor no puede recostar su cabeza allí, sino que aquello le causa molestia, aquello le causa más bien una carga al Señor, porque el Señor va a tratar de quitar todo aquello que está en su corazón. Pero cuando el hombre se despoja de todo aquello, lleva prisionero todo pensamiento, la obediencia a Cristo, lo lleva cautivo todo lo que está en su corazón para poder entenderlo. Toma su palabra, se sienta con él y lleva cautivas todas sus ideas, lleva cautivos todos sus pensamientos, lleva cautivos toda su manera de pensar, porque el corazón es engañoso en gran manera, es perverso, y todo lo que interpreta es erróneo y extraviado en gran manera. Y nadie puede conocer las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El hombre que intente conocerla por sí mismo errará continuamente. ¿Por qué? Porque su corazón estará cargado de sus propias interpretaciones, y así el hombre, cuando se despoja de todo aquello, entonces el hombre ablanda su corazón, el hombre vacía su corazón de todas aquellas cosas, de todas aquellas piedras, y el hombre, cuando se vacía de todo aquello, cuando lleva cautivo sus pensamientos, cuando lleva cautivo todo aquello, la obediencia a Cristo, entonces le pone una almohada al Señor, y el Señor puede recostar su cabeza allí, porque el Señor puede conversar con aquella persona, el Señor puede enseñar a aquella persona, la voz de Dios puede llegar. Es necesario, dice la Escritura, que el hombre aprenda, dice que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. La mujer es una mujer espiritual. La mujer, cuando dice que aprende en silencio con toda sujeción, se está refiriendo a una mujer espiritual, no a una mujer de género femenino, sino a una mujer espiritual, la cual es la iglesia del Señor. Ella debe de aprender de Dios en silencio, el cual es su Señor, el cual es su Maestro. Ella debe de guardar silencio dentro de sí misma. ¿Qué quiere decir? Este es el creyente, sea varón o mujer, sea anciano o sea niño. Esto no es de género, sino que es una mujer espiritual. Todo el cuerpo del Señor es una mujer espiritual, porque está sujeta a Cristo, que es el esposo. Y esto quiere decir que todo aquel que va a aprender del Señor debe de llevar cautivo sus pensamientos, debe no interpretar por sí mismo, debe no entender por sí mismo, sino preguntarle a Dios todas las cosas, y entonces el Señor estará libre para hablar. De lo contrario, él se ve imposibilitado de hablar, y entonces es que el hombre va a sacar errores. Entonces es que el hombre, por poner una piedra como almohada a la cabeza del Señor, en vez de poner una almohada blanda, en vez de poner un corazón blando, le pone una piedra. Entonces es que el hombre saca doctrinas de teorías diversas, doctrinas de libros, doctrina de teología, doctrina de una u otra cosa,
doctrina de su propio corazón, doctrina de lo que él mismo quiere buscar a través de las Escrituras para su propio beneficio en la tierra, para lo que él piensa que es correcto, para lo que él piensa que es mejor. ¿Y por qué? Porque no supo aprender en silencio con toda sujeción, no supo aprender en silencio de Cristo. Él es el maestro, él no ha dejado de ser maestro, él es el que enseña al hombre, y el que enseña al hombre necesita que el hombre le dé el lugar para él poder enseñar al hombre. Si el hombre no le da lugar, él no le va a poder enseñar y el hombre aprenderá de sí mismo. Y así el Señor no ha hallado una almohada donde recostar su cabeza. Así el Señor no ha hallado un corazón transformado donde recostar su cabeza, porque todos buscan lo suyo propio. Así dice la Escritura, no lo que es de Cristo Jesús. Y cuando el hombre busca lo suyo propio, entonces lo que el hombre busca a través de las Escrituras es lo que él entiende, es lo de su propio corazón, porque no busca lo de Jesucristo. Si buscara lo de Cristo, dejará que Dios le hablara, a ver qué en realidad Dios quiere. Pero el hombre no piensa en ninguna manera que puede estar equivocado. El hombre no piensa, no mira, no entiende en ninguna manera que puede estar equivocado, sino que es sabio en su propio entendimiento, sino que es sabio en su propia sabiduría, sino que es sabio en su propia ciencia, en su propia inteligencia. Y el que es sabio en su propia inteligencia pierde la sabiduría del cielo, porque se queda con la sabiduría del hombre, se queda con la sabiduría del hombre nacido de carne y de sangre, engendrado por hombre, engendrado allí de varón, y es un hombre que es nacido de Adán, cuyo número 666 está en su frente. Esa es su inteligencia, y eso es lo que lo guía. Adán es el que lo guía, y Adán es el que le enseña. Adán es el mismo, el que es nacido de carne y de sangre, aunque diga ser cristiano, aunque diga ser aleluya, pero el que realmente quiere ser de Dios y el que quiere tener el sello de Dios, porque dice que Él nos sella con su espíritu, Él nos sella para que con su espíritu seamos transformados y seamos edificados para el día de nuestra redención, para el día de que en que Cristo venga a buscar la iglesia. Y si Él nos sella, ya entonces no tenemos la marca de Adán, y ese sello se va haciendo cada vez, el sello del Señor se va haciendo cada vez más fuerte en el corazón del hombre, más fuerte en la frente del hombre, porque así dice la Escritura, que el Señor mandó a sellar allí en Jerusalén a todos los que claman y gimen a causa de todas las iniquidades que se hacen en Jerusalén, a causa de todas las injusticias que se hacen. ¿Quiénes son estos? Aquellos que entregan sus corazones a Dios, aquellos que entregan su vida a Dios en súplica, en oración continua, en ruego, entregando sus vidas, entregando sus corazones, los que buscan la dirección y la enseñanza del Espíritu, no los que buscan la letra. A estos Dios dice que los manda a sellar y a ponerle una marca, porque estos serán apartados para Él. Estos son los que afirman el sello de Dios en sus frentes, estos son los que afirman el sello de Dios en sus corazones, y así el Espíritu entonces perfecciona la obra en ellos, les enseña, les puede enseñar, los puede capacitar, los puede guiar. Estos le dan libertad al Señor para poder obrar. Pero si alguno pone su propio camino, no le dará el Señor libertad para hacer lo que el Señor lo guíe, por el camino por el cual Dios quiere guiarlo. Si alguno dice, ya sé lo que tengo que hacer esto, no le dará libertad al Señor. Si alguno dice, ya entendí esto, porque lo interpreté de mi propia mente, no le dará libertad al Señor. Pero después viene diciendo que Dios le dio revelación, y esto no fue revelación, este fue su propio análisis. Esta fue su propia conclusión que él sacó de las Escrituras con su mente. No le habló Dios, no le dio lugar a Dios, no le dio el lugar de descanso al Señor. Y cuando alguno hace así, el sello de Adán se afirma en él. El sello de Adán se afirma en aquellos que no le dan lugar al Señor, porque se afirman en sus propias teorías, en su propia manera de ver las cosas y en su propia manera de pensar. Pero el sello del Espíritu Santo se afirma en aquellos que se despojan de todo lo que piensan y de todo lo que entienden y de su propia manera de pensar, y que se despojan de su propia interpretación y se despojan de sus propios caminos para que Dios le dé ahora el camino de Él a ellos, y estos son afirmados en el Señor, y el Espíritu de Dios afirma su sello en ellos, de modo que cuando venga Cristo pueden ser recogidos por el Señor, pueden ser llevados al cielo por el Señor, porque han sido transformados a su imagen. Allí el Señor puede descansar, pero esto es un número
pequeño, esto no es una gran mayoría, esto es un número pequeño porque dice que él es desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él es desechado entre la multitud, él no es aceptado por la multitud, su corazón no es aceptado por la multitud, su nombre es aceptado, pero no su corazón. Su nombre es aceptado por la multitud, pero a la conveniencia del hombre, no su corazón. Su corazón no es entendido. Lo que él quiere hablar en el secreto a la gente no es recibido. Lo que él quiere hablar no es entendido, no es escuchado. Su nombre sí es recibido, pero el hombre le pone a su nombre la teoría que él quiera. El hombre le pone a su nombre la doctrina que él quiera. El hombre le pone a su nombre su propia interpretación, y así toma el nombre del Señor en vano. Pero el Señor no dará por inocente a ninguno que tomare su nombre en vano. Esto es tomar el nombre del Señor en vano. Tomar su nombre, pero no escucharlo, escucharse a sí mismo, escuchar su propia teoría, escuchar su propia doctrina, escuchar su propia regla y escuchar su propio camino que el hombre escoge, no escuchar lo que el Señor quiere hablarle, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando esto es así, el hombre no le da descanso a Dios. Dios no puede regocijarse con aquel hombre, no se puede cumplir en la palabra que dice: mis delicias son con los hijos de los hombres. Allí no hay delicia del Señor, allí no hay regocijo del Señor. Con este no puede conversar Dios. Dice que Adán se escondió. Cuando pecó, se escondieron él y la mujer, y dice que el Señor los buscaba para conversar, y le preguntó: ¿dónde estás tú? Pero estaban escondidos porque ya habían pecado. Así, el hombre se esconde de Dios en su propia justicia. Se escondieron entre los arbustos. Así el hombre se esconde de Dios en su propia justicia, en sus propias interpretaciones, en sus propias teorías y en su propio vestido con que él se cubre. Pero lleva el nombre de Dios, lleva el nombre de Cristo, pero escondido de él y apartado de él, con el nombre de él, y no le puede dar descanso a Dios, y no puede conversar con Dios. Dios no puede conversar con él, porque la injusticia, que es su propio camino, la injusticia, que es su propia manera de ver las cosas, la injusticia no lo deja hablar con él, así como el pecado no dejaba a Adán hablar con Dios, como él hablaba abiertamente antes de eso con Dios. Dios busca al hombre para conversar con él, porque esta es la relación de Dios con el hombre. Dice que nosotros estamos llamados a la unidad con Jesucristo, nosotros estamos llamados a la unidad con él, y la unidad con él es una vida de amor entre Dios y el hombre, es una vida de interacción, de relación, de comunicación entre Dios y el hombre, no comunicación con su propia mente del hombre, no comunicación con la letra sin que el Espíritu la hable y sin que el Espíritu le explique, sin que el Espíritu le enseñe, sino con una comunicación con el Dios vivo, que es el Espíritu vivo que Él envió para enseñar y para guiar a todo creyente. Él está vivo, Él tiene boca, tiene oído, tiene ojos, habla. Él creó todas las cosas. El que hizo el oído no oirá, dice la Escritura. El que hizo el que formó el ojo no verá, el que hizo el ojo no verá. Y asimismo, el que hizo la boca no hablará. Entonces, esa es la relación que el Señor viene a hacer con el hombre a través de su Espíritu. Y así, solo así, lo podrá edificar, y solamente edificándolo podrá descansar en el hombre. Solamente así podrá descansar con ese hombre. Estos entrarán en el reposo del Señor. El resto no podrá entrar en el reposo del Señor, porque si el Señor no reposa con el hombre, ¿cómo el hombre va a entrar en su reposo? Y por eso es que dice que mirad, no sea que alguno deje de entrar en el reposo del Señor, no sea que alguno parezca no haberlo alcanzado, porque el Señor va a hacer entrar en su reposo a todos aquellos que le permitan a Él descansar en sus corazones, pues que le permitan al Señor hablar con ellos. Y esto no es algo que acontece de un día para otro, esto es algo que se le va dando libertad al Espíritu, que se va desarrollando, que se va perfeccionando en el hombre. Esto es algo que va aumentando. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, la cual va en aumento hasta que el día es perfecto, que quiere decir que se van desarrollando en él cualidades espirituales
espirituales, que se va perfeccionando en él la obra de Dios, que va aumentando la fe, que va aumentando el amor, que va aumentando en él la capacidad de escuchar a Dios, que va aumentando la paciencia para esperar en Dios, que van aumentando todos los atributos espirituales, y asimismo va aumentando en él la capacidad de poder comunicarse con el Señor en una interacción de Dios al hombre y del hombre a Dios, en una interacción de preguntas y respuestas, en una interacción de que el Espíritu puede guiarle. Y si el hombre no puede escuchar todas las cosas porque está en un cuerpo corruptible, que es tentado al mal en todo tiempo, porque está en un cuerpo mortal, el hombre entonces recibirá revelación. El Señor prometió manifestarse al hombre. Así dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Dios se manifestará al hombre, le hablará sus escrituras, no le hablará todas las cosas por causa del cuerpo, pero se le manifestará en muchas otras órdenes que quiere darle para dar a entender lo que quiere Dios que él haga. Y así el hombre tendrá una relación continua con Dios, y esto irá aumentando. No se logra de un día para otro, sino que esto va aumentando cuando el hombre entrega su vida al Señor, entrega su tiempo al Señor. Muchos dicen entregar la vida al Señor, y lo que entregan sencillamente son palabras, no la vida. Una cosa es entregar palabras. Yo soy cristiano, yo soy aleluya, entregué mi vida a Dios. Estos son palabras. Entregan un pedazo de tiempo para ir a un culto religioso. Esto no son más que palabras. Entregar la vida es entregar el corazón, los deseos, los pensamientos, la manera de vivir, entregar el tiempo, entregar la voluntad, entregar el libre albedrío. Y así el hombre entrega su vida a Dios, y Dios puede hacer su obra en este hombre. Y esto va creciendo, allí va creciendo la relación del hombre con Dios, y el hombre va aumentando su capacidad de entender a Dios. Te haré entender, dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Esto se cumple en aquellos que entregan todo, y solo estos pueden darle descanso a Dios. Dios solo puede reposar en estos, no en el resto, no entre la multitud, porque la multitud lo que hace es escarnecerlo, porque la multitud lo que hace es ponerlo a trabajar. Por eso que dice que él es el siervo de los tiranos, o sea, él le sirve a los tiranos. ¿Quiénes son los tiranos? Los que se levantan contra él, pero en su nombre, porque se levantan contra su verdad, defendiendo sus teorías. Estos son los tiranos, los que ejercen tiranía, porque hacen tiranía en las congregaciones, hacen tiranía en el pueblo, en su nombre, pero no con su corazón, no por su orden. Y Dios todavía les sirve para sacarlos de su error, todavía les sirve para sacarlos de sus iniquidades, todavía les sirve para corregirlos y para llevarlos a la vida. Y por eso es que dice que él es el siervo de los tiranos, el abominado de las naciones y el siervo de los tiranos. Su nombre es amado, pero su corazón es abominado, y su verdad es despreciada, es menospreciada por los hombres, y él le sirve a los tiranos. Él trabaja continuamente para sacar a los tiranos y para sacar a los que los aborrecen de sus errores, pero no para siempre contiende el Espíritu de Dios con el hombre, sino que llega un momento en que ya colma la copa, y Dios entonces derrama su ira para solamente salvar los suyos, pero a todos los tiranos y a todos los que aborrecen su corazón, entonces darle su lugar. El hombre debe de darle lugar a Dios en su corazón, pero de manera tangible, no solo de palabras, como muchos solo hacen, lanzar palabras. Te doy mi corazón, sí, mi corazón es tuyo. Solo de palabras vive el hombre, pero el amor de Dios no es de palabras, sino que el amor de Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos empiezan por entregarle todo su corazón, entregarle su forma de pensar, sus caminos, y no ir a hacer lo que se quiere hacer, y no planificar nada, y no entender nada por sí mismo, y no hacer ninguna obra porque se la interpretó, porque se le dijo a un hombre, sino porque el Espíritu de Dios se la revela, y mientras no se la revela, mientras no le habla, se quede quieto el hombre. Eso es verdaderamente entregar su corazón y entregar su tiempo a él completamente, no entregar su tiempo al afán de la vida para el cuerpo, no entregar su tiempo a los deleites temporales del cuerpo que llevan a la muerte al alma, no entregar su tiempo a sus propias cosas que el hombre busca para sí mismo, así como dice que cada cual busca lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces entregar su corazón es muy diferente a lo que el hombre habla con su boca, pero el hombre debe de despojarse de todo aquello para darle una almohada al Señor, y así él tendrá
donde recostar su cabeza. Aquel en el cual Cristo pueda recostar su cabeza tendrá reposo eterno. Este tendrá garantizado su reposo eterno en el Señor. Solo estos entrarán en su reposo, porque esto es justo, porque todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Si el hombre siembra reposo para Dios en su corazón, él segará reposo en Dios en la vida eterna. Si el hombre no le dio reposo a Dios en su corazón, aunque cantara alabanza, aunque predicara en la iglesia, aunque pastoreara, aunque se congregara, pero no le dio reposo a Dios, sino que trabajó para un hombre con su propia teoría, porque no lo conoció. Nunca escuchó de él, nunca fue corregido por él, hizo su propia vida y con su propia sabiduría actuó, con su propio entendimiento actuó, se lo imaginó, no entendió la profundidad del corazón del Señor en todas las áreas de su vida, no entendió lo que Dios quería hacer en él, no entendió todo lo que Dios quería corregir en él, su manera de hablar, su manera de pensar, sus obras, su manera de vivir, su manera de vestir, su forma de ver las cosas, su forma de andar. No entendió lo que Dios quería hacer en él porque nunca le preguntó. Todo lo asumió. Y así salen muchos diciendo, Dios es así, Él no es de esta otra manera. Ellos lo asumieron, nunca escucharon al Señor, nunca se les manifestó el Señor para revelarle todas las cosas. Y aun cuando se manifiesta Dios, no es una vez, Él debe de manifestarse siempre, porque a muchos le enseña una cosa y ya van pensando que son salvos y están errados completamente. El Señor busca una integridad, y esta integridad a lo largo de la vida, y es en todas las áreas de la vida, escuchando a Dios, no interpretándolo por la letra sencillamente, sino escuchándolo a través de la enseñanza del Espíritu que me da a través de las letras, pero su palabra que me habla al oído, su voz con que me hable, con que me enseñe, con que me guíe, con que me enseñe todas las cosas. El que no hace así, como no conoció a Dios, este no podrá ser edificado conforme a su imagen. Como no fue edificado conforme a su imagen, aunque él piense que sí, pero al final se dará cuenta que no, Dios entonces nunca podrá descansar en él, y no habiendo descansado Dios en él, este tampoco podrá descansar en el reposo del Señor. El reposo del Señor es para aquellos que le dieron lugar para que Él reposara en ellos, para que su voz pudiera entrar, para que sus órdenes pudieran entrar. No las órdenes del líder necio, no las órdenes religiosas, sino la orden directa del Espíritu Santo. Estos le dan reposo a Dios, y estos reposarán con Dios eternamente y para siempre. Allí Dios tiene donde recostar su cabeza. De otro modo, Dios no tiene donde recostar su cabeza. En la mayoría no hay reposo para el Señor, solo en unos pocos, solo en unos escasos, solo aquellos que entienden y solo aquellos que se dejan enseñar por el Espíritu de Dios, renunciando a su forma rígida de pensar, a su forma rígida de ver las cosas y de interpretar y de guiarse por sí mismos. Estos comerán de sus propios caminos y serán hastiados de sus propios consejos. Solo los de Dios tendrán descanso con el Señor, los que le dieron continuamente reposo al Señor porque lo amaron, pensaron en el Señor y no en sí mismo, porque para esto hay que pensar en el Señor, y cuando se piensa en el Señor no se busca lo suyo propio, sino lo del Señor, porque Él es el primero. Primero que mi propia vida debe de ser Él, primero que la vida del hombre debe de ser Él, primero que los propios intereses del hombre, porque lo que Dios tiene preparado para el hombre es más de lo que que el hombre puede pedir o entender, y así el hombre entenderá que ahí está la verdadera felicidad, en el reposo del Señor, en el reposo que le dé al Señor, para hallar eternamente reposo con Él. Gloria a Dios.